Sigue la conversación en los 60 años de Chilevisión. Esto es Chilevisión 60, el podcast. Mi nombre es Nicolás Copano y hoy tengo el honor de presentar a un destacado ejecutivo nacional de medios de comunicación. Ha hecho una carrera extraordinaria tanto en el extranjero como en Chile y hoy está con nosotros para contar su historia vinculante a ese momento primigenio que fue su paso por Chilevisión. Es el señor Javier Ignacio Urrutia. Javier, bienvenido a Chilevisión 60. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. No, para nosotros es un placer porque tu historia está conectada con muchos momentos de la señal en su crecimiento. Quisiera partir por desmitificar si es real que llegaste al canal el 11 de septiembre de 2001. Sí, mi primera reunión en el canal, en la oficina de quien era el director financiero en esa época, José Antonio Intuarte, estábamos conversando de cómo iba a ser esto y de repente, breaking news, las torres, los aviones. Yo en ese minuto todavía era director del diario El Metropolitano y que acababa de ser comprado por Claxon, que era el holding dueño de Chilevisión en ese minuto. Y mientras se caían las torres, yo le digo a José Antonio, oye, me tengo que volver al diario porque claramente esto cambia las cosas. Y nada, pues partí de vuelta al centro a sacar la edición especial de ese día. Pero ese fue mi primer día en Chilevisión, de reunión, de trabajo, decir, mira, aquí te voy a instalar y esto es lo que va a pasar. Y así partió eso. ¿Qué edad tenías? 29 años. Eres uno de los ejecutivos que comenzó más joven su carrera en los medios en Chile. Así parece. Y en ese punto de vista, también eres abogado. ¿Cómo se da esa combinación de abogado con mirada sobre la comunicación que te ha tocado desarrollar en muchos medios? Son, supongo, esas casualidades porque uno no va dirigiendo su carrera como uno cree, digamos. No, yo estudié Derecho porque me pareció que era un super mentolatum, podía servir para muchas cosas. Yo no tenía tan claro en ese minuto si quería hacer. Yo partí estudiando, curiosamente, Derecho en la Chile, pero al mismo tiempo estudiaba Filosofía en la Católica porque yo di exámenes libres. Yo venía de vivir en Estados Unidos y pensé que iba a poder estudiar dos cosas al mismo tiempo y por supuesto no se podía y dejé Filosofía y seguí en Derecho. Pero de la misma manera podía haber estudiado teatro o cualquier otra cosa porque no tenía idea en realidad qué quería hacer en mi vida y fui abogado un tiempo, pero en el camino fui descubriendo lo de los medios por casualidad y me fui enamorando de esto y nada, me quedé en este mundo que sin desmerecer el derecho porque uso el derecho todos los días trabajando en medios, pero era mucho más mi pasión y mi vocación en la vida estar vinculado a la generación de contenido y al rol que ocupan los medios en la sociedad. Me parecía que ahí yo podía hacer un aporte como abogado. También hice después un posgrado en negocio, entonces soy un abogado que funciona un poquito como ingeniero comercial, pero que parece que tiene alma de periodista. Se dieron esas casualidades. Así es. Entonces, ¿cómo se da esa combinación de tu costado periodístico y el mundo del Metropolitano? ¿Y qué era el diario El Metropolitano? Bueno, El Metropolitano era un diario que fundó la familia Ites hace muchos años. Yo no partí con El Metropolitano cuando se fundó, llegué como al año y medio de que ese proyecto estaba andando y entiendo que la lógica que los llevó a fundarlo era, mira, gastamos tantos en insertos y en publicidad en diarios para promover la tienda y sus productos que a lo mejor hace sentido tener un proyecto periodístico propio. Increíble. Y con esa ingenuidad y con ese voluntarismo se lanzaron en esta idea de tener un diario nacional, que fue un proyecto bien espectacular en sus orígenes en términos de lo que planteaba periodísticamente y en términos gráficos, de infografía, y por el cual pasó mucha gente que después ha sido muy exitosa y fértil en los medios de comunicación. No es mi caso, digamos, pero me tocó convivir ahí y conocer a mucha gente. Bueno, yo estaba... Como, por ejemplo, Quique Mujica. El Quique Mujica, el Gato Carvajal, periodista. La Estela Cabeza acaba de ganar el premio Lenka Franulich. Ella estaba en la sección de espectáculos. La Marcela Torres, que trabaja en Mega, promocionando su área dramática, estaba en espectáculos ahí. El Polo Muñoz, que es un gran crítico de cine, estaba en espectáculos. Son los primeros nombres que se me vienen a la cabeza, digamos, pero... Era un semillero. Era un semillero de gente joven y un diario donde había una suerte de libertad. No te voy a decir que libertad editorial del todo, pero había libertad para proponer una mirada sobre cómo hacer las cosas que es distinta, digamos. Y bueno, así partió el asunto. Y yo estaba en ese minuto haciendo un posgrado en negocios en la universidad, porque yo era abogado y me dedicaba al derecho. Y
por esas cosas de la vida, la gente del Metropolitano llamó a la universidad pidiéndoles un abogado que entendiera de negocios y de economía, y la universidad me recomendó a mí, y yo fui a una reunión al Metropolitano pensando que querían que escribiera una columna de opinión sobre algo, no tenía muy claro exactamente qué, y voy y me dicen, no, si estamos buscando un editor para la sección de economía y negocios. Y yo con esa patudez y esa ingenuidad que uno tiene de repente en la juventud, dije, obvio. Y a los 28 años dije, ya, pues voy a ser editor de economía y negocios de este diario. Y a los 6 meses era director del diario y al año se lo habíamos vendido a Claxon y así fueron las cosas, así pasó. Volvemos a dar contexto. Es una historia rápida. Volvemos a entregar contexto un poco de qué era Claxon. Claxon era un grupo de inversiones que compartía una firma extranjera en Estados Unidos con el grupo Cisneros. Te lo cuento así, el grupo Claxon fue un consorcio que se formó por la unión de 3 grupos. Estaba el grupo Cisneros, como tú dices, que era dueño en Latinoamérica obviamente de Venevisión y algunas otras cosas, y que en Chile era dueño de Chilevisión. El grupo elsitio.com, que era un proyecto de inversionistas uruguayos y argentinos, que fueron los primeros .com relativamente exitosos que se abrió en bolsa en Estados Unidos. Y por otro lado estaba la pata gringa, que era el fondo de inversiones Hicks State First, que tenía un montón de proyectos en Latinoamérica, especialmente vinculados al deporte y las transmisiones de derechos deportivos. Estos 3 grupos se forman, se juntan y arman este grupo Claxon, en que quedan como mayoritarios los Cisneros con el 45%, el 35% restante los Hicks State First y después la gente del sitio. Pero pese a ser los minoritarios, la gente del sitio eran los que administraban la compañía en Latinoamérica. Porque hacían contenido. Roberto Vivo y compañía, porque conocían la zona y qué sé yo. Y ese grupo empezó a expandirse en Chile básicamente porque el sitio aportó rápidamente por el lado argentino lo que eran los canales de imagen satelital, y por el lado chileno compró Iberoamerican Radio, y la gente de Cisneros aportó, como te decía, Chilevisión, y adicionalmente se firmaron contratos y convenios con otro grupo de canales latinoamericanos para su distribución y su comercialización, que eran los canales del grupo HBO Olé. Entonces, en un minuto al comienzo, en Chilevisión, desde Chilevisión físicamente se comercializaban también Iberoamerican Radio, y con sus 8 radios, que eran las radios líderes en Chile en ese minuto y todavía lo son, más todos los canales del grupo HBO. O sea, fue el primer gran multimedio que tuvo el país. Sí, pero fue el primer multimedio sin tener ninguna conciencia de lo que iba a pasar ni de cómo lo íbamos a hacer se aprendió mucho, fracasamos muchísimo, pero aprendimos mucho también había mucha intuición de para dónde iba esto, que efectivamente tener más de un producto era necesario para la sinergia y qué sé yo, pero no sabíamos vender sin canibalizarnos uno a otro, digamos. Claro. Eso se fue aprendiendo en el camino. Existía el sitio.com, que era una de las primeras .com exitosas de Latinoamérica como parte de este grupo, o sea, estaba adelantado a su tiempo. Claro, y no solo estaba adelantado, cuando tú ibas a visitar el sitio a Buenos Aires, te encontrabas con una oficina donde habían, no sé, 80, 100 personas, y de repente en 6 meses habían 5, porque explotado la burbuja en algún minuto y de los eso, .com. Claro, explotó la burbuja de los .com y eso obligó además a que todos los activos en Latinoamérica se tuvieron que redimensionar y esa fue la razón, entre otras, por la que se cerró el Metropolitano, porque había que defender a toda costa la operación de Argentina, que era muy importante para los accionistas, y la instrucción fue: todo aquel activo que no dé utilidades y que no sea estratégico, se cierra. Y tomaron la decisión de cerrar el Metropolitano y rescatamos a alguna de la gente del Metropolitano y seguimos en Chilevisión y en Iberoamerican, y así fue la historia, digamos. El Metropolitano fue un diario que fue adquirido por Claxon, un diario de papel. Sí, compró el Metropolitano. Me tocó participar de esa operación de la venta, ¿sí? Y en ese proceso de venderles el Metropolitano a los Claxon es que yo pasé a ser parte de la estructura Claxon en Chile, digamos. Pasé a ser secretario general del grupo en Chile y empecé a funcionar en Chilevisión y en Iberoamerican Radio. Perfecto. ¿Y en aquel entonces Chilevisión ya había convocado a Jaime Aguirre? No. Yo llegué, como te digo, el 11 de septiembre del 2011. Lo primero que hicimos fue instalar el Metropolitano. Del 2001. Del 2001, perdón, del 2001. Lo primero que hicimos fue instalar el Metropolitano en las instalaciones de Chilevisión ahí en Inés Mato Rejola. Y después el directorio de alguna manera nos pidió que pusiéramos cabeza en Chilevisión,
cómo íbamos a modernizar el canal y cómo... era un canal en ese minuto que arrastraba esta historia, estos motes de chulovisión y pornovisión. Venía del cine premium. Venía del cine premium de los martes, que era un éxito de rating, pero que tenía el canal de una serie de cosas. Ese era el canal con que nos encontramos. Entonces había que tomar una decisión de cómo modernizarlo y replantearse la plan ejecutiva y qué sé yo. Y en esas conversaciones se tomó la decisión, después de varios meses y de varios nombres, porque finalmente logramos convencer a Jaime, y Jaime se vino a hacer cargo del canal, pero hubo otros nombres antes, algunos no aceptaron, se enredaron las negociaciones. ¿Qué nombres, por ejemplo? No tiene ningún sentido. ¿Alguno que te venga a la cabeza que sea hoy relevante en la conversación? No, y me parece que sería injusto porque finalmente Jaime fue la persona correcta y qué bueno que fue Jaime y no fue nadie más, digamos. Pero como te digo, estábamos ahí y a los 6 meses de estar yo ahí más o menos llega Jaime y Jaime al muy poco andar también, no de inmediato, pero te diría que a lo mejor 6 meses después convoca a Pablo para la gerencia de producción, pero ya antes de eso habíamos iniciado algunas cosas. A mí me tocó, por ejemplo, antes de que llegara Jaime me tocó contratar, ahí veo el cartel a la Maca Pizarro y me la traje el 13, fue una contratación que me tocó hacer a mí, digamos. ¿En serio? Sí, claro. ¿Cómo fue? Yo era muy amigo del Gato Carvajal. El Gato Carvajal está casado con la Coco Pizarro, que es la hermana de la Maca, y siempre me decían, oye, puta la Maca, qué buena, y que está no sé qué en el 13, y yo creo que se está perdiendo, y todos pensábamos que la Maca podía leer las noticias en lugar de estar reporteando, que lo hacía muy bien, ¿no? Y no hay ningún pecado en reportear las noticias, pero nosotros queríamos una cara más fresca y queríamos cambiar la imagen del noticiario. Entonces le pregunté, me acuerdo, a Pato Caldichuri, que había trabajado con la Maca en el 13 y que era el subdirector de prensa, ¿qué pensaba de la Maca? Y me dijo, no, la Maca es total. Y nada, pues llamé a la Maca, le dije, oye, puta, soy Javier, nos juntamos y se convenció y se vino. Y hoy es una de las... la mujer más importante de las noticias de la televisión chilena. Yo no sé si es la más importante porque no quiero ofender a nadie y yo creo que hay otras tan importantes como ella. Creo que es una de las buenas. O sea, hay 3, las contáis con las manos, con los dedos de una mano a las periodistas televisivas que son relevantes y la Maca ciertamente es una de ellas. Claro, permíteme por lo menos decirlo desde casa. No, está bien, pero aquí en casa tienes otras también y no quiero que tengas problemas. Acá en casa tienes por lo menos otra más. Y además, cuando me tocó también en ese periodo antes que llegara Jaime, que creo que fue una cosa que terminó siendo un acierto con el tiempo, había una persona dando vuelta por los pasillos del canal en esa época, trabajando en producción en el canal, y a mí me parecía que era un gallo que daba más, que tenía Eduardo Cabeza del Fío. Y yo dije, ¿sabes qué? Tú vayas a ser el subgerente de producción. Y lo pasamos de ser productora a subgerente. Y bueno, Fío terminó haciendo una carrera también interesante en los medios de comunicación. Hoy es productor de Prime Times en televisión con su productora junto a Martín Claro, Cárcamo, y va a estar con nosotros. Pero ha sido gerente de producción de Televisión Nacional, o sea, ha producido el Festival de Viña. O sea, lo que quiero decir es que Televisión en ese minuto convocó, por esas casualidades de la vida, a un montón de gente que no sé si aprendimos a hacer televisión o exploramos cómo se hacía televisión en ese canal, en ese minuto, que ha sido un poco también parte de la historia de televisión, de preparar gente para que luego haga otras cosas en otros lados. Y como te digo, bueno, a los 6 meses llegó Jaime, a los 10, 12 meses llegó Pablo, y después vendimos el canal, y después llegó María, y se armó y la historia de televisión siguió para adelante. En esa posición que tenías de secretario ejecutivo, ¿qué es lo que hacías? Yo, el secretario general del grupo, yo coordinaba, mi relación era entender bien lo que querían los accionistas y el directorio y transmitírselo a los 2 directores ejecutivos que teníamos, que uno era Jaime por el lado del canal y primero el señor Vega por el lado de las radios, después Marcelo Zúñiga, y después básicamente era apoyarlos en la gestión, porque había tanto que hacer y éramos tan pocos en esa época que, claro, Jaime estaba muy preocupado de los contenidos del canal y me pidieron que me instalara en el canal y lo ayudara un poco con las cosas administrativas y con la parte más... No había gerente general en esa época en el canal. Claro. Entonces, de alguna manera, a mí me tocaba también chequear las cuentas, firmar los cheques y qué sé yo, y apoyar a Jaime en esa primera etapa del proyecto. En el proyecto hay un montón de hitos. Uno es el caso del juez Calvo, que te tocó vivir en primera fila. Sí. ¿Cómo se dio eso? Cuéntame tu visión. O sea, mira, esto está todo bien mediatizado por los años, ha pasado mucho tiempo de eso, pero básicamente, y haciéndolo en corto, lo que ocurría era que
al departamento de prensa llegaban siempre muchísimas denuncias y en esta ocasión lo que llegó fue la denuncia de esto inserto en el proceso del caso Spinac, que se estaba investigando esta supuesta red de abuso de menores y qué sé yo. En ese contexto llegó la denuncia que hacía una persona con nombre y apellido y mayor de edad que decía que él sostenía una relación con el juez Calvo de la corte, que era, entiendo, el relator que estaba llevando, no me acuerdo si era el relator o estaba llevando parte de la investigación del caso Spinac, y que él tenía una relación con este juez. Mira, mirado con la perspectiva de los años y a la luz y a la distancia, esto parece hoy día mucho menos relevante de lo que parecía entonces, ¿no? Pero la hipótesis con la que trabajó el departamento de prensa en ese minuto cuando le llegó esta denuncia era que la relación que el juez estaba teniendo, que era una relación secreta y no abierta con otro hombre, en el contexto de la investigación de esta red de pedofilia, podía restarle independencia porque podía ser sujeto de alguna extorsión, porque como él no había contado esta realidad de su vida, esta parte de su vida, podían usar esto para extorsionarlo y evitar que la investigación llegara a buen puerto. Entonces, esta grabación. No esta grabación. El que esta persona contara o que se supiera que él tenía una relación con otro hombre y que además se citaban y se veían en unos saunas en el centro. Entonces, el departamento de prensa, liderado en ese minuto por Alejandro Guiller, que era el director de prensa, y Pato Caldicchuri, que era el subdirector en esa época, deciden, porque tenían dudas sobre la versión que les había llegado. Entonces, como una manera de chequear esa versión y como una manera de ver si la denuncia era cierta, deciden ponerle una cámara oculta, que era un instrumento que muy cuestionado, pero que se utilizaba con alguna frecuencia en los medios en esa época. Y le ponen una cámara a este chico, y este chico va y se reúne con el juez, y de alguna manera se ratifica que primero esta relación existe, y que ellos tienen contacto, y que esto ocurre en este sauna. Y acto seguido, entonces el canal decide, el departamento de prensa, decide que va a poner esto al aire. En paralelo y antes de que salga al aire, el canal decide informarle a la Corte Suprema que existe esta grabación y que la va a poner al aire para que estén preparados. Y eso es lo que ocurrió, digamos. Ahora, como en esa época existía una disposición legal en el código que prohibía estas grabaciones ocultas y la difusión de ellas, eso acarrió que se sometiera a proceso, se decía en esa época, a varios personeros del canal, desde el director ejecutivo, por su responsabilidad de mando, no porque él haya tomado ninguna decisión concreta, porque esto era una decisión del departamento de prensa, pero al director ejecutivo, al director de prensa, al subdirector de prensa, al periodista y al productor que realizaron fueron todos sometidos a proceso. Y bueno, finalmente entiendo que solo fue condenado el periodista y no me acuerdo si alguien más fue condenado. Son de estas penas remitidas, nadie fue preso. Estuvo detenido, me acuerdo eso así, en Capustino, Alejandro Guiller, lo fuimos a ver varios del canal en esa época. Y esa fue la historia, digamos, esa fue la historia. Con el paso del tiempo hemos conversado con Jaime Aguirre acá en el ciclo de Chilevisión 60 y también lo hablaremos con Alejandro Guille acerca de ese ejercicio. Jaime dice que probablemente hay cosas que se hubieran hecho de otra manera mejor. No sabemos todavía la perspectiva de Alejandro, pero pensamos de que puede ir por esa línea similar. ¿Cuál, en tu experiencia, hubiera sido la mejor metodología visto a distancia? ¿O coincides que esa era la que tenía que ser No. en torno a ese contexto? Primero, y hay algo que hay que reconocerle a Chilevisión, en esa Chilevisión de esa época, no lo conozco después, no conozco la interna como para decirte si eso es algo que se ha mantenido, yo supongo que sí. Pero en ese momento, el departamento de prensa de Chilevisión era un pilar, era básico para el funcionamiento del canal, y nosotros, desde la plana ejecutiva, teníamos mucho respeto por Alejandro, por Pato Caldicchuri, por el equipo en general. Y les dábamos todos mucha libertad y respetábamos mucho su opinión periodística. Cuando nosotros, y en ese minuto yo todavía era mucho más abogado de lo que soy hoy día, cuando me entero de esto, yo lo único que dije, porque además me enteré ya ya se había hecho la grabación, nos enteramos
yo no sé si Jaime, igual que yo, no se enteró ese mismo día que esto iba al aire prácticamente. Nos dijeron, oye, tenemos esta grabación, va al aire hoy. Y sobre la marcha dijimos, oye, pero por lo menos avisémosle a la Corte Suprema, ¿no? ¿Para que, me entiendes? Lo que quiero decirte es que el Departamento de Prensa operó con mucha libertad. Y creo que es bueno que los departamentos de prensa operen con libertad. Mirado con la perspectiva de los años, uno siempre dice, hay un montón de cosas que se podrían haber hecho distinto y mejor. No sé si en ese minuto habríamos tenido en realidad condiciones para hacerlo distinto y mejor. Hoy día, con la perspectiva del tiempo, claro, las cosas tendríamos que haberlo hecho distinto y mejor, porque uno no termina de sopesar bien probablemente lo que pueda significar esto para las personas involucradas. Hoy día, como te digo, que alguien sea o no homosexual no es un tema. Claro. Yo no creo que en ese entonces haya sido un tema, pero al parecer al interior del Poder Judicial sí lo era, digamos. Por lo menos había una carga. Claro, hoy día probablemente no lo es, entonces hoy día probablemente sería completamente distinto el acercamiento a una noticia como esa. Pero independiente de que esto fue impactante y que fue importante y que tuvo consecuencias porque significó el sometimiento a proceso de varias personas, incluido Jaime, y Jaime quedó inhabilitado para ser director del canal y eso significó una serie de cosas después. Pero independientemente de eso, que por último solo afectaba al interior del canal, esto sí conmocionó a la opinión pública y fue un remesón al interior del Poder Judicial y hubo una discusión fuerte respecto del rol de los medios de comunicación y lo que los medios, dónde estaba el límite. Y yo creo que esa discusión existe hoy día todavía y se mantiene. Si nosotros nos enteramos que un neurocirujano de la clínica Las Condes, de la clínica alemana, tiene Parkinson y sigue operando, ¿lo contamos o no lo contamos? O si nos enteramos que uno de los pilotos de alguna línea aérea se sube a pilotar su avión copeteado, ¿lo contamos o no lo contamos? Con esa misma lógica, contábamos, aunque fuese con una cámara oculta, esta información que sentíamos que era relevante. Yo creo que esos debates son tan vigentes hoy día como eran entonces. Probablemente la implementación de tu solución sea distinta, pero un medio de comunicación que se respete y un departamento de prensa que se respete tiene que estar dispuesto a quebrar huevos de vez en cuando. Ojalá que nadie se vaya preso, pero hay que quebrar huevos de vez en cuando. En ese camino, a ti eso te instala en una nueva situación que no esperabas. Sí, claro, me tocó de manera abrupta asumir la dirección ejecutiva porque me lo pidieron los accionistas mientras lográbamos que se modificara la ley que era completamente injusta porque la ley establecía que no podía ser director ejecutivo de un canal de televisión, porque tú sí puedes ser director ejecutivo de un diario o de una radio, pero no de un canal de televisión por esta lógica de las concesiones que son del espacio público, qué sé yo. Entonces, en ese minuto, esa ley afectaba solo a 6 personas en Chile, a 5 personas, los que eran directores de los canales. Entonces, nosotros iniciamos un proceso de convencer a los parlamentarios de que esta ley era injusta porque solo afectaba a este grupo chico de personas y que finalmente estar sometido a proceso no es una condena y por lo tanto había que derogarla. Y efectivamente la ley fue derogada, tomó como un año y medio y una vez derogada la ley, yo le devolví el cargo a Jaime y Jaime pudo seguir siendo el director ejecutivo del canal, digamos. Te hago esa pregunta porque siento que muchas veces los ejercicios periodísticos, cuando se hacen y esos ejercicios periodísticos comienzan a escribir historias y a mitificar situaciones y a generarse desde la vereda más de la cuita y el conflicto, nunca las personas pueden responder de alguna manera. Ponen tu nombre en letras de molde, te dejan en Google y nunca se da la oportunidad de decir, mira, en realidad las cosas son menos dramáticas o más dramáticas. No quiero dejarlo. En el caso de este caso, los artículos de la época cuentan de que se producen ciertas bandos, ciertas situaciones. No. A ver, lo que pasa es que en relación a tu figura y también que creo que, ojo, al ser uno público, al firmar papeles, al estar frente al poder... Había mucha tensión al interior de Claxon por distintas razones entre los accionistas. Y una de esas razones era porque en realidad estaban perdiendo plata en Latinoamérica en casi todos los territorios. Entonces miraban a Chile con algún recelo. Era el único canal de televisión abierta que tenían aparte de Venevisión. Entonces, lo que quiero decirte es que cuando estalla esto y los accionistas se enteran de que se ha cometido este, comilla, delito, que tenía esta buena intención de atrás, que era informar a la opinión pública lo que estaba pasando con gente del Poder Judicial,
Eh, Ellos reaccionaron muy mal y automáticamente la reacción fue, no queremos más problemas de esta naturaleza. Nombren un director ejecutivo mientras se soluciona el tema. Hagan todos los esfuerzos para modificar la ley para que Jaime pueda volver a ser el director ejecutivo. Esa también fue una de las decisiones del accionista. Pero en paralelo me dicen a mí, y eso me lo dicen a mí y a muy poca otra gente, digamos, queremos vender televisión. Entonces, mi rol de ahí en adelante fue obviamente intentar administrar esta situación de hacer de director ejecutivo, ser director ejecutivo, pero tener al lado a otro director ejecutivo que seguía, porque Jaime seguía ahí y seguía siendo, desde donde yo lo miraba, el director ejecutivo, y él quería ser director ejecutivo, pero no podía ser director ejecutivo. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 29. Es una situación bastante tensa Sí, pero para alguien que además tiene su propio ímpetu y además con... Sí, pero no era tan... Lo complicado era que en el fondo había además este mandato y además intenta vender esta cuestión. Entonces, mientras yo hacía esto, tenía que buscar un eventual interesado, que fue algo que se dio así y ocurrió. Del proceso que viviste en ese Chilevisión, que te deja adelante a los 29 años, lo cual me parece una historia espectacular. El paso del tiempo, ¿dónde te condujo después? Bueno, me tocó junto con Roberto Vivo, que era el presidente de la compañía, y con José Antonio Duarte, que era el financiero de la compañía, el CFO, llevar adelante las negociaciones con el equipo del presidente Piñera para la compra del canal. Muchas de esas reuniones pasaron en Argentina y en ese proceso de venta del canal a mí me fue quedando muy claro que los Claxon me habían declarado frente a la gente, a los futuros compradores, como no transferible. Yo iba a quedar del lado de Claxon. Yo no iba a seguir en televisión. Entonces yo me empecé a cuestionar y decir, bueno, ¿y qué voy a hacer yo después? Y la gente de Claxon muy generosa me dijo, oye, vente a trabajar con nosotros a Argentina, instálate acá. Y yo en ese minuto no lo veía tan claro eso. Y en el camino, mientras esto ocurría, mientras estábamos en la negociación por la venta de televisión, recibí un llamado de teléfono de Ángel González, que en esa época coincidió, estaba, no sé si lo recuerdas tú, negociando la compra de Canal 13 y apareció publicado que, sí. Bueno, entonces él me llama y me dice, oye, me estoy comprando Canal 13, vente a trabajar conmigo a Canal 13. Y yo le digo, mire, no puedo en este minuto, estoy en pleno proceso de venta de televisión, no sería responsable de mi parte salirme ahora, qué sé yo. Y hasta allí llegó esa conversación. Pero en enero del 2005, cuando cerramos el primer acuerdo de venta del canal, ya formal, faltaba parte del due diligence y algunas cosas, pero ya había una declaración de se vende en estas condiciones y qué sé yo. Ángel González me vuelve a llamar y me dice, supe que ya firmaron, yo ya no compro Canal 13, ese negocio se había caído, pero tengo una necesidad en Ecuador y en Costa Rica y en algunos países y busco un ejecutivo y me han hablado de ti. Y yo dije, ¿sabes qué? Me gustó esto de la televisión abierta más de lo que me gustan los canales de cable en ese minuto, que era lo que me ofrecía Claxon. Y me fui a reunir con Ángel a Miami y renuncié a Chilevisión y a Claxon el 31 de enero de ese año, del 2005. Y el 15 de febrero estaba instalado en Ecuador a cargo de la operación de Ángel en Ecuador, que eran básicamente 2 canales y 7 radios. Y eso hice por casi 5 o 6 años. Después me contrató un grupo peruano para hacerme cargo de lo que es Latina, hoy día Frecuencia Latina en Perú. Ángel fue súper generoso y nunca estuvo tan convencido de que yo lo dejara para irme a Perú, entonces me empezó a llamar para que volviera a Chile a hacerme cargo de la red y esa conversación duró como 1 año y medio hasta que finalmente me convenció que volviera a la red y me vine a Chile el 2010 y estuve en la red del 2010 hasta el 17 y ahí renuncié porque sentí que ya había dado en ese proyecto y que 7 años era suficiente y que tenía que buscar algo distinto que hacer. Y cuando pensaba tomarme unos meses para relajarme y hacer otras cosas, me invitaron al 13 y estuve en el 13 hasta el año pasado y eso es lo que he hecho. De alguna manera, el haber pasado por televisión me abrió la televisión abierta, yo venía de los diarios en ese minuto, me abrió la televisión abierta, me abrió las radios, me mostró un mundo en el que me sentí cómodo y en el que sentí que podía aportar algo. Y bueno, ya han pasado casi 20 años de eso y durante 20 años me he dedicado a los radios y a la televisión
Y nada de eso habría ocurrido si no hubiera pasado por Chilevisión. Y por eso tengo un agradecimiento a Chilevisión, a la marca, a su gente, a lo que aprendí digo en estas paredes, pero no son estas paredes, eran las paredes de Inés Maturrejola. Que es curioso porque la vida tiene estas vueltas. Luego, sentado en Canal 13, me tocó vender el edificio de Chilevisión de Inés Maturrejola. Tengo un punto sobre eso. El edificio de Canal 13, cuando se viene el grupo Turner a Machaza, queda en manos de Canal 13. Canal 13 lo compra, Lo claro. compra. Y a ti tocó vender ese edificio. Claro, entonces es como divertido cerrar el proceso 2 veces. Vendí Chilevisión, el canal, años atrás, pero siguió funcionando en ese edificio, y luego vendí el edificio después de que Chilevisión ya estaba instalado acá. Entonces he tenido la suerte que me ha tocado comprar medios de comunicación, vender medios de comunicación, construir canales desde cero, como el edificio que hicimos de la red, que lo tuvimos que levantar desde cero, vender edificios. Nada de eso habría pasado si no hubiera tenido la suerte de pasar por Chilevisión en ese minuto, y todo lo que aprendí de los ejecutivos con los que trabajé, que me enseñaron mucho y me permitieron cometer errores, y todo este proceso en que uno hace y deshace y aprende y nada. Hablas de tu aprendizaje y que en esa época eras joven. ¿Cuál fue tu acierto y cuál fue tu mayor error en ese proceso? ¿Qué recuerdas como que sabéis que el listado de errores es infinito. Infinito, porque uno comete errores todos los días en esto. Algunos son gigantescos, otros son más chicos. A veces la suma de los chicos pesa más que el gigantesco de una vez. Aciertos, no sé. No le toca a uno evaluar esos aciertos, le tocará a los jefes, digamos, decir en esto estuvo bien, estuvo mal. No, yo. Y en esa época, ¿cuál programa o cuál ciclo, cuál momento recuerdas estando en ese edificio? ¿En Chilevisión? Sí. Yo me siento, y además es súper, cuando uno es ejecutivo, es súper fácil sentirse orgulloso de los aciertos, pero la verdad es que yo también tengo la ubicación para entender que uno no es quien hace los programas lo hace la gente que literalmente hace los programas, los periodistas, los productores, los asistentes. Uno está en su oficina aprobando, no aprobando, dando ideas, pero uno no hace los programas. Y en Chilevisión en esa época hicimos un montón de cosas súper interesantes. Y de nuevo, instalado desde este edificio en un Chilevisión que hoy día es parte de un consorcio internacional, en un edificio como este, cuesta imaginarse lo que era ese Chilevisión en que se hacía todo con un elástico y con un clip, y que no teníamos un peso para nada, y era súper difícil, muy parecido a lo que me tocó después en la red. Es algo que a mí me resulta natural, pero que en ese minuto era súper difícil. Haber intentado un montón de proyectos y cosas con nada y haber experimentado, siento que fue súper interesante, que me permitió entender que finalmente depende mucho más del talento de las personas con las que trabajas y de la creatividad que de los grandes presupuestos. Y yo me siento súper orgulloso de algunas cosas que hizo ahí el equipo de nuevo, para mencionar al Fido en el área de producción, y Pablo después. Lo que hacía prensa, yo miraba lo que hacía Pato Caldichuri y Alejandro en esa época con mucha sorpresa de lo que eran capaces de hacer y producir. Aprendí mucho, aprendí incluso de la gente técnica, de cómo, como te digo, con presupuestos muy limitados, estiraban la vida útil de cámaras y transmisores. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? Cuando hoy día tú decís, pero ¿cómo? No, súper, súper interesante. Aprendí mucho de José Antonio Duarte, que era el CFO, aprendí de Jaime Aguirre, aprendí con Pablo Morales, aprendí de alguien que sigue siendo mi amigo hasta el día de hoy y que sigue siendo un ejecutivo súper exitoso, Ricardo Berdicheschi, que en esa época era el abogado del grupo y que terminó siendo el director ejecutivo de Iberoamerican Radio. Aprendí de todos, tuve la suerte, aprendí en su minuto de la Carmen de González, que era la gerente de programación del canal cuando yo recién llegué, una venezolana que con poco paraba lo poco y nada que había de material fílmico. Aprendí de mucha gente en ese Chilevisión. Aprendí de mucha gente, y es injusto mencionar algunos porque se me olvidan otros, han pasado 20 años. Pero fue una escuela, fue como volver a pasar por la universidad. Esos 5 años en el canal fueron una carrera completa que me permitió entender qué se podía hacer, qué no se podía hacer, qué errores valían la pena, qué errores no valían la pena. Y si tú me preguntas hoy día si lo haría todo igual, obviamente que no. Pero lo que siempre estuvo de atrás era, y es lo que he intentado siempre, es
los canales no son de uno, los canales son del dueño y de la gente que trabaja ahí. Esta dicotomía entre los que trabajan y se sienten dueños, pero no son dueños, y el dueño que es el dueño y muchas veces siente una distancia respecto de él, y uno trata de hacer de bisagra de esto, de coordinar y de hacer viable lo que el dueño quiere y lo que la gente que trabaja en el canal quiere para tener un proyecto que sea viable. Muchas gracias, Javier, por Gracias esta a ti conversación. por la invitación y felicidades por los 60 años.